Bien, continuamos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta segunda emisión de Señal Informativa y si acaba de sintonizar, bueno, pues le damos la bienvenida. El maestro Alfonso Partida Caballero aquí en su espacio. Estimado maestro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, con el gusto de estar nuevamente con ustedes en este programa de análisis, de noticia y sobre todo de debate. Bienvenido, maestro. ¿De qué nos va a platicar hoy? El día de hoy vamos a hablar de las causas y consecuencias de la impunidad en Jalisco, ahora que está de moda, los nuevos cargos que va a tener el nuevo gobierno en Jalisco y también a nivel nacional. Son datos reveladores, son datos preocupantes que realizó el INEGI a partir de 2016 y que son prácticamente el funcionamiento del Ministerio Público. ¿Por qué está mal funcionando esta institución que debería de ser de mucha importancia para la sociedad? En este caso, la Constitución le otorga la atribución de investigación de los delitos al Ministerio Público, teniendo como auxiliar a los policías y a los peritos. Los objetivos constitucionales, los vemos en este caso, son 4 fundamentalmente: es el esclarecimiento de los hechos, que el culpable no quede impune, la reparación del daño y proteger a las víctimas. El Estado ejerce las funciones por medio del Ministerio Público, estas funciones que son de perseguir los delitos y a los delincuentes, de investigar los delitos, de buscar la reparación del daño, así como integrar la carpeta de investigación, sustentar y defender las pruebas ante los tribunales y ejercitar la acción penal. Estos datos son muy importantes porque en 2016 había 3.989 ministerios públicos del fuero común, esto es en todas y cada una de las entidades federativas, y la PGR contaba con 2.596 ministerios públicos. Fíjense ustedes la diferencia de carpetas de investigación que les tocaba a los agentes del Ministerio Público del Fuero Común en general, que eran 455, y al Ministerio Público, al del Fuero Común 455 y al del Fuero Federal 32. De entrada, ahí ya no cuadran las cifras, ¿no? Tenemos un escenario delictivo, de acuerdo a las cifras del Secretariado de Seguridad Pública Federal, que nos dicen que se registraron en 2016 1.817.916 delitos. Esto es que solamente el 8.5% de los delitos se denuncian. Entonces, en Jalisco tenemos 117.554, pero que en realidad se cometen más de 1 millón de delitos. La distribución, en este caso, de estos delitos, el 95% son del fuero común. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la federación le manda la responsabilidad a las entidades federativas y solamente el 4.9% son delitos federales, de acuerdo al estudio de INEGI. Fíjate nada más, 95 contra 4.9 y tienen la misma cantidad de ministerios públicos aproximadamente, ¿no? Entonces, uno de los principales factores de la ineficacia es el desorden, la corrupción en la que han metido al Ministerio Público los ejecutivos y legislativos, porque recordemos que son los ejecutivos y legislativos los que hacen las normas, los que se ponen de acuerdo para la estructuración, y solamente ellos son los responsables de este gran desorden. Cada vez ha ido haciendo más intolerable esta situación hasta llegar a afectar la gobernabilidad y la viabilidad política, así como la económica del Estado en su conjunto. Jalisco, por supuesto, no es la excepción, sino más bien es el ejemplo de lo que no se debe de hacer en esta materia y, como ya dijimos, la irresponsabilidad del Ejecutivo y Legislativo, como lo demostramos con estas cifras, ¿no? Se han documentado numerosos estudios, pero de poco han servido para llamar la atención de políticos y legisladores sin escrúpulos, que pareciera no entienden la lección, pero que esas acciones supinas a quienes impacta es a la sociedad.
sus terribles debilidades y fallas de los políticos son necesario evidenciarlas en este medio y en muchos otros. El Ministerio Público lo han llevado a una especie de hipertrofia, con sus funciones en aumento excesivo de atribuciones constitucionales y muchas indebidas e inviables, que lo tienen en un crecimiento deforme y anacrónico. En Jalisco tenemos un monstruo inoperante con más de 29 atribuciones, como es protección civil, entre otras. Ya vimos que el Ministerio Público debe de ser distinta a las atribuciones a las que les dieron en Jalisco. Pareciera que esta institución está creada por los enemigos de la sociedad. Y por ahí hay estudios que están señalando que tanto ejecutivos como legislativos efectivamente están haciendo leyes para que no funcionen, estructuras para que no funcionen, como la policía, la fuerza única y una serie de policías que más parecieran debilidades institucionales, ¿no? En su diseño, los ministerios públicos tienen desde su designación y su formación vicios que son intolerables socialmente: prepotencia, corrupción, incapacidad, arbitrariedad y una sumisión muy marcada al poder, pero al poder más corrupto, ¿sí? Y lo vemos en Jalisco, la llamada red de corrupción encabezada por la primera autoridad y la segunda, que es el secretario de gobierno, y que tienen sumida a las instituciones como ciencias forenses y varias otras prácticamente en la bancarrota. Entonces, eso ya lo señalamos, que aparte de que estas instituciones en los estados, veamos un comparativo nada más muy sencillo. En Chihuahua, en la actualidad, hay 28 agentes del Ministerio Público por 100,000 habitantes. En Baja California tenemos 16.5 por cada 100,000 habitantes y en Jalisco la irrisoria cantidad de 4.1 por cada 100,000 habitantes. Pero veamos la otra cifra, que es todavía más patética. La carga de trabajo que tiene que atender por Ministerio Público, esto es el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación, según sea el caso. El promedio nacional por agente del Ministerio Público ya en 2016 fue de 251 por cada investigador. Y en cambio en Jalisco 770, o sea, 251 es la media nacional y Jalisco 770, que por supuesto es el último lugar en esta atención. Fue Jalisco el más irresponsable. Fíjate, te pongo un ejemplo: las cargas de trabajo más bajas, Nayarit y Campeche, tienen 100 carpetas de investigación por cada agente del Ministerio Público. En la cuestión del rango salarial, los agentes del Ministerio Público Federal, el 98% ganaba más de 30,000 pesos en 2016. Los estatales, el 44% ganaba entre 10,000 y 20,000 pesos. En el caso de en el caso de Jalisco, estamos hablando de una cantidad menor a 15,000 pesos. Eso ganaban en Jalisco, era el último lugar, peor que Oaxaca, peor que Tlaxcala, por poner un ejemplo. Su seguro de vida son 150,000 pesos. 300,000 pesos por muerte accidental y 500,000 en cumplimiento de su deber. Ese es el escenario patético que tiene que resolver las nuevas autoridades. Estos datos y cifras que nos da INEGI y que nos dan una serie de otras instituciones como Estado de Derecho, World Justice Project, que también pone a Jalisco en el lugar número 19 de atención, cuando somos el segundo estado en importancia a nivel Jalisco. Hasta aquí mi comentario. Maestro José Ángel, inicia usted con esta charla diciendo las consecuencias, pero pues qué manera de hundirnos, de llevarnos al abismo, porque vamos todos en ese barco. Y termina diciendo que esto lo tendría que resolver las siguientes autoridades, estatales o federales, o todos. Pues de los dos, tiene que ser de los dos. Se tiene que haber criterios nacionales, tiene que haber, Josefina, una carrera ministerial, como lo hay en Brasil, como lo hay en Colombia. Los ministerios públicos y los jueces ganan exactamente lo mismo. En Brasil ganan
más o menos lo referente a $10,000, pero tanto el Ministerio Público como el juez. Aquí el juez gana 95,000 pesos y el Ministerio Público anda sobre los 15,000 pesos. Esa es la trayectoria. ¿Por qué en Colombia sí funciona el nuevo sistema? Porque el Ministerio Público lo forman en unas universidades muy parecidas a la Universidad del Ejército y de la Fuerza Aérea. Aquí tenemos prácticamente escuelas de Lucita Te Capacita, con todo el perdón que merece esta institución, pero que no tienen la respuesta puntual que requiere la sociedad. Maestro Partida, escuchaba recientemente que en Chihuahua, por ejemplo, ya el Ministerio Público tiene un sueldo aproximado de 60,000 pesos. Así es. Y aquí promediamos de 15, creo que el que más gana son 25 hoy en día. Así es. Bueno, es que tienen ministerios públicos, coordinadores, tienen delegados, tienen una serie de cosas que la verdad, ese es uno de los grandes errores que tiene Jalisco. Debería de tener fiscales regionales, fiscales de distrito, en cada uno de los distritos. No hay fiscales unos más que otros. Los fiscales son los que representan a la sociedad, es la representación social. Y fíjate, hasta en el nombre tenemos problemas, porque la fiscalía era el que ayudaba al juez a cobrar los impuestos. Esos eran los fiscales. La figura que nosotros tenemos es el Ministerio Público, que es el representante social. Si en Jalisco tenemos jueces de distrito para el nuevo sistema, ¿por qué demonios únicamente tenemos centralizado en la zona metropolitana el 95% de los agentes del Ministerio Público? Y en el interior, que se está dando una verdadera calamidad en crecimiento del crimen organizado, tenemos muy poquitos. Maestro, nos están marcando una pausa, pero sí tengo que decirle. Yo soy una convencida de que a mayor salario no significa menos impunidad o menos corrupto. No. Es toda una gama. Y tienes que hablar de la profesionalización, tienes que hablar de la formación, de la actualización, tienes que hablar de lucha anticorrupción, tienes que hablar de muchas cosas, ¿no? Esperemos, no lo he visto de este gobierno que va a entrar, no lo he visto. ¿El estatal? El actual, no lo he visto como deberían de estarlo haciendo. Lo hacen en secreto, lo hacen en corto, con los criterios que ellos determinan y muy poca, no vemos un diagnóstico, que nos enseñen el diagnóstico y con qué se va a atacar cada uno de la problemática que tiene el Ministerio Público. Hasta ahorita no lo hemos escuchado. Bien. Maestro, nos oímos y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Regresamos en 2 minutos.